Gracias, Carla. Buen fin de semana. Vamos a tener un cara a cara bien interesante. Vamos a tener en algunos minutos en nuestros estudios al congresista de la bancada de Perú Libre, Alex Flores. Es él quien presentó, recordemos, el proyecto de ley para incorporar la figura de la Asamblea Constituyente en la actual Carta Magna. Se pensaba que esa iba a ser la vía entonces por la cual apostaba el partido de gobierno para llegar a un referéndum y preguntarle a la población si aprueba una asamblea constituyente, porque como sabemos en paralelo se están recogiendo firmas también para cambiar la Constitución, también vía referéndum, pasando por encima, digamos, al Congreso, y al parecer, bueno, se están yendo por las dos vías, pero evidentemente se suponía que ese proyecto de ley de alguna manera reconocía que la Constitución actual no incluye, no toma en cuenta la figura de la Asamblea Constituyente. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Hay, por supuesto, también otros temas. Hoy se aprobó la ley, ¿no?, promulgada, hay que destacarlo rápidamente, por el Ejecutivo, que dispone, ¿no?, es la disposición final de los cadáveres de los cabecillas terroristas, tal cual lo que ha ocurrido con Abimael Guzmán. Entonces espera que en este caso este cadáver sea incinerado. Entiendo, las cenizas son, me parece, arrojadas al mar. Pero como señalaba el presidente, antes de viajar a México ha promulgado esta ley, lo cual de todas maneras pues ayudaría, esperamos, a calmar el ambiente, ¿no?, de todas maneras con respecto a esta situación. Pero antes vamos a comenzar el programa dándole la bienvenida a Ricardo Burgos. Él es decano del Colegio de Periodistas de Lima. Hemos conversado un poquito más temprano con él, precisamente a propósito de este ambiente enrarecido. Hemos visto cómo grupos de, hay que decirlo, de ultraderecha o ultraconservadores vienen amenazando a periodistas, pero lamentablemente también del otro lado se está viendo una creciente intolerancia. Estamos viendo intolerancia, digamos, a todo nivel. Hace algunos días tuvimos que lamentar una agresión que sufrió el exfiscal Avelino Guillén, el colega Jaime Chincha, por redes, es decir, y tuvimos esta conversación con Ricardo Burgos, que es, como señaló, decano del Colegio de Periodistas de Lima. Importante escucharlo. Adelante. Vamos en cualquier momento a ingresar con esta conversación. Estamos teniendo pues algunos imperfectos técnicos de este viernes que nos está acompañando. Más adelante les comento, también vamos a contar con la presencia de la congresista Susel Paredes, a propósito también, ella de la bancada, por supuesto, de Somos Perú, Partido Morado, a propósito de esta interpretación, entre comillas, de la cuestión de confianza que comentábamos anoche con el constitucionalista Omar Cairo. Es bastante controversial, ella también la ha cuestionado, y vamos a tener una interesante entrevista también con el presidente de directorio de Sedapal, Francisco Dumler, a propósito de finalmente la restitución del servicio de agua potable en San Juan del Lurigancho, pero nos va a explicar en realidad también qué es lo que va a ocurrir, cómo se espera realmente salir de este imperfecto gravísimo que se tiene en el distrito más grande de Lima con respecto pues al suministro de agua y los desafíos que encara también Sedapal de aquí en adelante. Bueno, tenemos ya la entrevista, me indican, para si no, yo creo que vamos a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara. No se muevan. Hay que reconocer que la tecnología nos ha salvado pues durante la pandemia en muchos niveles, también a los periodistas, los que seguíamos viniendo a estudios, hemos tenido a nuestros invitados, ¿no?, a nivel remoto siempre, pero a veces nos juega mala pasada la tecnología, y qué mejor forma de superar esos impases con el invitado de nuestros estudios. Le damos la bienvenida al congresista Alex Flores Ramírez de la bancada de Perú Libre. ¿Qué tal, congresista? Gracias por estar con nosotros presencial. ¿Cómo va?
Muy buenas noches, Enrique. Muy buenas noches a todo el pueblo peruano. Gracias por invitarme. Un gusto estar aquí una vez más en tu programa. A ver, lo más importante, por su lado, usted es el que presentó el proyecto de ley para incorporar la figura de la Asamblea Constituyente a la actual Carta Magna. Y al mismo tiempo, el partido, o un sector del partido, recoge firmas para el famoso referéndum. Ayer hemos visto, hemos escuchado, hemos conversado con un constitucionalista, como es el caso de Omar Cairo. Anteayer conversamos con el señor Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional, y ambos coinciden, a pesar de que en otros puntos piensan distinto, que efectivamente no se podría convocar una asamblea constituyente solamente con el referéndum sin pasar forzosamente por el Congreso. Su proyecto de ley parecía reconocer eso, pero por el otro lado parece también que hay sectores de Perú Libre que, lo conversábamos con su colega Quito hace un par de días, él decía, no, vamos a apuntar al final a las dos vías porque sí pensamos que el tema del referéndum, vía referéndum, es constitucional. ¿Cómo es el partido de la Asamblea Constituyente ahora mismo dentro de Perú Libre? Cuéntenos, por favor. Bueno, sí, he presentado el proyecto legislativo para que se modifique parcialmente el artículo 206 para que se adicione en este caso la figura de la Asamblea Constituyente. Estamos pidiendo de que se incorpore esta figura, pero que sea a través de un referéndum. De tal manera que aquí hay dos espacios bien claros. Uno es que nosotros como legisladores, en este caso, estamos presentando para que se haga esta modificación parcial, que es totalmente constitucional, y el otro espacio es que el partido también está recolectando firmas para el referéndum. Es decir, estamos cumpliendo con lo que nosotros hemos planteado en campaña, de que vamos a ir por el cambio de la constitución política a través de una asamblea constituyente. O sea, pero las firmas que ustedes están recogiendo, la idea es recogerlas para que puedan ser presentadas ya con la nueva figura incorporada a la Constitución, eventualmente. Correcto, podría ser también. Podría ¿no? ser. Podría ser, pero como bien usted ha dicho, esto tiene que pasar por los votos en el Congreso, y si no se diera eso, también pues esas firmas van para presentarlos también, ¿no? O sea, ustedes se la jugarían para ver si vía referéndum sin la modificación constitucional pasa. Sí, también, ¿no? Más que jugarse es cumplir con lo que se ha propuesto en campaña. Nosotros hemos dicho que tenemos como propuesta prioritaria, después de haber recogido los anhelos, la demanda del pueblo que pide una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, hemos dicho y estamos cumpliendo desde el Congreso que se modifique el artículo 206 y que permita y contemple una asamblea constituyente. Pero también entendemos de que en el Congreso se necesitan votos y si no se diera ese caso, también nos permite la misma Constitución ir por la vía del referéndum. O sea, su proyecto de ley no reconoce entonces que sea imposible ahora mismo ir a la Asamblea Constituyente vía referéndum. O sea, ¿ustedes creen que aún así es posible? ¿Hay un espacio para eso? Correcto, correcto. ¿No? Son dos espacios diferentes, como le digo. Uno es hacer esta reforma parcial desde el Congreso y bueno... ¿Es para hacerlo más explícito de repente? Exactamente, ¿no? Para que puedan ver la población, porque hay que recordar, Enrique, que en esta campaña yo he visto que todos los partidos han estado de acuerdo en que se haga algunas reformas a esta Constitución. Muchos de ellos han hablado inclusive de hacer al menos han propuesto o han dado a entrever una nueva Constitución. Entonces nosotros estamos cumpliendo con eso y esperemos pues que sean consecuentes cuando se debata esto en la Comisión de Constitución y eventualmente cuando pase al Pleno, de tal manera que dentro del marco constitucional podamos hacer este cambio para una asamblea constituyente. Ahora, sea la vía por la cual ustedes vayan a apuntar, en su proyecto de ley, que usted es interesante porque recoge además experiencias donde está la figura de la Asamblea Constituyente en otros países, ¿no? Tipo Costa Rica, incluso Chile que vio la modificación, etcétera, ¿no? Países de la región, Ecuador me parece que lo tiene, Bolivia me parece que lo tiene, que ha pasado por procesos constitucionales. Pero a la hora ya de la elaboración del proyecto de ley, usted señala de un lado que la Constitución es ilegítima por, digamos, todo el contexto político en el cual se gestó, ¿no? El tema del gobierno del fujimorismo, el referéndum, etcétera. Pero de ahí va
al corazón de la situación, que es el tema del modelo económico. Se considera entonces que hay que cambiar el modelo económico y darle a la economía un acento, por decirlo de alguna manera, más estatista, que el Estado tenga mayor control sobre la economía. ¿Usted es consciente que eso lo va a poner cuesta arriba con respecto a las otras agrupaciones políticas? Porque parte del temor entre quienes se oponen a una constituyente es precisamente que se cambie el modelo económico. ¿Sienten ustedes que tienen la fuerza para poder sacar adelante un proyecto de ley con estas características que, repito, va a tener la oposición de sectores políticos? Sí, pero hay que entender que nosotros los políticos estamos para canalizar y hacer realidad los anhelos y la petición del pueblo, ¿no? En este caso, el pueblo pide una nueva constitución y en el trasfondo pues quieren un nuevo modelo económico, ¿no? Porque este modelo económico del libre mercado, del neoliberalismo, lo que ha hecho en nuestro país es incrementar la pobreza, la extrema pobreza. Es un modelo económico que se ha hecho pensando solamente en las grandes empresas, tanto nacionales y transnacionales, ¿no? Es una constitución que tiene un carácter individualista, privatista, un carácter mercantilista, a tal punto que tenemos que la educación, la salud no son derechos fundamentales como deberían ser, por el contrario son servicios, y lamentablemente hemos visto con esta pandemia cómo se ha hecho la salud, ¿no? O se ha hecho un negocio de la salud, igualmente la educación. Entonces, por ello es necesario cambiar esta Constitución y debe empezar también por el modelo económico, porque como bien usted dice y como lo planteamos, la actual Constitución del 93 que tenemos es una Constitución que tiene un origen espurio y legítimo, ¿no? Hay que recordar que se impuso tras el autogolpe, 5 de abril de 1992, y en el Congreso Constituyente Democrático no hubo pluralidad. Es decir, no se hizo con mayor debate, con presencia de todos los sectores de nuestra patria. Coincido con usted en que la Constitución del 93 tiene efectivamente un vicio que podríamos llamar pecado original. Pero también es cierto, congresista, que esa Constitución se ha modificado como 40 veces. Se ha retirado la firma de Fujimori de la Constitución. ¿No sería más viable poder debatir cambios, no sé si al nivel de los que usted señala con el digamos, modelo económico, pero debatir cambios dentro del Congreso y llegar a consensos, ¿no le parecería viable? ¿No es un plan B? Sí, definitivamente eso debería ser. Bien ha dicho usted, esta Constitución ha tenido modificaciones, pero han sido modificaciones solamente de forma, ¿no? Han sido modificaciones que no han ido al fondo del asunto, y en este caso el fondo del asunto es el capítulo económico. Tenemos artículos como el artículo 60, que le ata al propio Estado, no le permite tener actividad empresarial. Tenemos el artículo 62, que es totalmente lesivo a los intereses del Perú, de la patria, porque es un artículo que a través de los contratos ley ha permitido que se privaticen y que no se pueda regular ni siquiera desde el Congreso. Esto es preocupante, de tal manera que artículos como el 62 han causado de que la corrupción sea mayor, se institucionalice al más alto nivel. Estamos de acuerdo en que se hagan estos cambios, sin embargo estamos viendo la postura de las bancadas, de los grupos de derecha, que no quieren tocar y no quieren cambiar esto, cuando el pueblo peruano, las grandes mayorías del Perú profundo, quieren realmente un cambio. Ahora, pero las encuestas dicen que la gente quiere cambios, pero no cambios radicales, ¿no? Usted lo que está planteando es un cambio radical. Las encuestas en nuestro país no son tan confiables, Enrique, usted lo sabe muy bien, precisamente hablando de la época nefasta de los 90, en el cual las encuestadoras pues recibían dinero de Vladimiro Montesinos, y desde entonces no ha habido una catarsis, no ha habido una aclaración sobre este punto y no son tan confiables, ¿no? Entonces, hay un gran porcentaje también que pide que se cambie la Constitución. Por eso nosotros estamos planteando que sea a través de un referéndum, que sea el pueblo que diga si se cambia o no se cambia, y por lo tanto no hay nada a qué temerle. Cuénteme, ¿el presidente Castillo está de acuerdo, más que con el cambio de Constitución, yo creo que está de acuerdo, pero con la línea del modelo económico que se plantea en el proyecto de ley? ¿Ha podido conversar con él? Sería interesante saber su perspectiva. Bueno, el presidente Castillo, tanto el quien le habla, pertenecemos a un partido, y este partido tiene una línea ideológica
del cual ha salido el programa, ¿no? El plan de gobierno, en el cual definitivamente nosotros planteamos de que hay que cambiar este modelo económico. Por lo tanto, se entiende también que el presidente ha propuesto eso en campaña, ha planteado eso y como tal Tendría también que cumplirlo. tiene que cumplir, porque tenemos que cumplir y honrar la palabra que se ha dicho en campaña. Ahora, congresista Flores, es bien interesante este debate porque yo me imagino, él sí llega después de la campaña, pero no creo que el ministro de Economía, Pedro Franque, o el señor Velarde, que está siendo confirmado aparentemente al frente de BCR, estén de acuerdo con esos planteamientos. El señor Velarde se entiende, pero Pedro Franque es el ministro actual del gobierno. ¿Cómo conjugan ahí esas tendencias? Bueno, en este caso ellos tienen que ser coherentes. Estamos con un gobierno progresista que ha propuesto, o como le digo, el plan de gobierno en campaña y tienen que cumplir, ¿no? De tal manera que ellos son funcionarios de confianza y están en el lugar que están para hacer realidad los anhelos del pueblo y lo que nosotros hemos planteado. Cuénteme, a ver, ayer también se aprobó esta ley de cremación, en fin, para resumirlo, ¿no? Disposición de cadáveres de líderes terroristas y el gobierno, el presidente la ha aprobado, la ha promulgado rápidamente. Creo que tiene la firma del primer ministro, también del señor Bellido, y hemos escuchado voces dentro de la bancada que había, por cierto, votado en contra de este proyecto de ley, que se han mostrado contrarios. Lo comentábamos fuera de cámaras, el señor Paredes ha dicho que el gobierno debió observar este proyecto de ley porque había en todo caso que equiparar la cancha, es decir, que gente sentenciada por lesa humanidad, como el señor Alberto Fujimori, tendría que haber entrado también en esa ley. ¿Usted piensa igual? Sí, nosotros el día de ayer hemos pedido un texto sustitutorio de que también se incluya en esto a aquellos que están condenados por delitos de lesa humanidad, que también han practicado el terrorismo de Estado en algún momento. Recordemos el caso Fujimori, Barrios Altos, La Cantuta, pero también está otros casos como en Ayacucho, en Cayara, en Ajomarca, en Putis, etcétera, ¿no? De tal manera que ellos no han aceptado y por ello nosotros hemos votado en contra. Y bueno, lo que implica en este caso la pregunta es, eso demuestra que nosotros somos un partido democrático donde puede haber discrepancia y nosotros somos respetuosos de la instancia de cada uno y bueno, si el presidente de la República lo ha promulgado, tendrá sus razones. Ahora, usted es representante de Ayacucho, señor. Correcto. El departamento más castigado, ¿no? por la época de la violencia. Por lo general, en su agrupación, cuando se suele argumentar sobre el tema Guzmán, la respuesta es, bueno, pero otros han cometido crímenes. ¿No es para ustedes, Guzmán, el principal perpetrador, violador, criminal de derechos humanos? Estamos totalmente de acuerdo nosotros. O sea, ¿por qué no responder sí? Hemos condenado el terrorismo que lamentablemente acaeció en nuestra patria, venga de donde venga. Ahora, es que nosotros venga de donde venga, discúlpeme ahí, congresista, venga de donde venga es complejo porque si bien se produjeron excesos, delitos y crímenes por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, quien le declara la guerra al Estado y a la democracia es el terrorismo de Sendero Luminoso. Entonces, cuando uno responde venga de donde venga, es como equiparar a las fuerzas del Estado con un grupo terrorista. ¿Estoy en lo correcto? No, hay que hacer una precisión aquí. Primero, debe quedar claro que nosotros condenamos el terrorismo subversivo, o en este caso iniciado por Abimael Guzmán. Siempre lo hemos hecho nosotros desde Perú Libre y también personalmente. Pero sin embargo también está el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional, en el cual dice que no solo se trata de casos puntuales, sino que hay 60.000 muertos y paradójicamente la mitad han sido cometidos por malos militares. No hay que generalizar en esto a las Fuerzas Armadas de ninguna manera, pero sin embargo hay responsabilidades individuales. A eso es lo que nosotros nos referimos, porque yo provengo de Ayacucho, la región más castigada, que estuvo en medio de la insanía terrorista, tanto subversiva, pero también de parte del terrorismo de Estado que se ha practicado.
Con esto no estamos englobando a Ahora, todos los militares. pero hubo un cambio de estrategia, o sea, 84, 85, hechos como en el 88, etcétera, pero hay un cambio de estrategia de la Fuerza Armada sin, por supuesto, insistir que quien cometió delitos debe pagar pero insisto, al final como que se equipara, ¿no? En la línea, aparte, era, señor No Flores, tanto así. o sea, lo de Guzmán era un tumor ideológico, a mí me llama la atención, o sea, era un maoísta, era un grupúsculo que aplica una ideología que ni siquiera tenía cómo aplicar, que va contra los valores comunitarios de nuestra gente altoandina, o sea, eso es lo que me parece que todavía no se llega a calibrar bien en el entendimiento, ¿no? No tanto así, Enrique. Lo que debe quedar claro es Ya. que con todo esto, con toda esta discusión, el pueblo que ha vuelto a sufrir una vez más es Ayacucho, porque es un pueblo que ha sufrido tanto dolor, tantas pérdidas. Todavía hay familias que no han podido enterrar a sus muertos, de tal manera que pareciera que se ve otra vez en medio de esos odios políticos de ambos extremos, ¿no? En el cual nosotros condenamos, como le vuelvo a reiterar, el terrorismo, y debe quedar claro que también tienen que pagar su culpa, porque hay pues familias que han sido víctimas también de parte del terrorismo de Estado y que hasta ahora no encuentran reparación ni justicia. Sobre todo queríamos traer eso a colación. Gracias, congresista Alex Flores. Gracias por venir, como siempre, al programa. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Vamos de inmediato ahora a enlazarnos con una colega del congresista, con Susel Paredes, congresista de la bancada de Somos Perú, Partido Morado. Buenas noches, Susel, ¿cómo está usted? Buenas noches, un placer estar contigo. A ver, lo primero es, anoche se aprobó esta polémica norma de interpretación, entre comillas, de la cuestión de confianza. Usted se opuso muy tajantemente, pero al final, bueno, incluso el intento del cuarto intermedio tampoco pudo aterrizar. ¿Cómo queda esta ley en su opinión? En mi opinión, bueno, me ratifico en lo dicho. Es una reforma constitucional encubierta y esta no es la forma de hacerlo. La forma son 2 legislaturas ordinarias. Se exoneró del voto, pero bueno, se aprobó. Ahora, ¿qué va a pasar? La autógrafa, que es el proyecto de ley aprobado en el Pleno, se envía a el presidente de la República. El presidente de la República la puede promulgar o la puede observar. Si la observa, puede observarla inmediatamente o esperar y luego, por ejemplo, podría presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Entonces, podría, desde ese punto de vista, luego continuarse con el proceso en el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces hay que esperar qué cosa es lo que va a pasar. Ahora la ley está aprobada por mayoría en el Congreso de la República, está en manos del presidente qué hacer con esta. Bien, y digamos, lo que hemos conversado con constitucionalistas, en fin, con un miembro del Tribunal Constitucional, con un par de constitucionalistas que en algunos casos discrepan, no he encontrado hasta ahora una opinión, me parece, a favor de una ley semejante. No, el señor Urbiola tiene una opinión efectivamente favorable, expresidente del Tribunal Constitucional. El resto de constitucionalistas que hemos consultado van por otra línea. Es muy probable que el Tribunal Constitucional eventualmente la derogue. Pero, ¿qué puede pasar mientras tanto? ¿No? Porque, a ver, lo que se dice es que esta ley limita al Ejecutivo a presentar una cuestión de confianza por básicamente todo lo que no tenga que ver con su propia labor, ¿no? Esto, debe haber algún ejemplo, porque decíamos, una cuestión de confianza como la que presentó en su momento Salvador del Solar, imposible, ¿no? Por ejemplo. Así es, no podría. Entonces, ¿qué le quedaría únicamente la cuestión de confianza, digamos, obligatoria, que es la de presentar a su gabinete de ministros?
pero después no podría presentar cuestión de confianza por prácticamente nada. Entonces, más bien desde el Partido Morado, Eduard Málaga ha presentado un proyecto que en aras del equilibrio de poderes lo que hace es ver la cuestión de confianza, pero también la limitación de las causales de incapacidad moral, o sea, de vacancia por incapacidad moral. Entonces, en realidad eso es lo que necesitamos ahora. Necesitamos, como estamos en dos extremos, trabajar para el equilibrio de poderes. Estamos, como pongo siempre este ejemplo, como dos vaqueros que frente a frente tienen sus pistolas disparándose cada uno a la cabeza. Sí. Entonces, el presidente le dice, si me haces 2 veces cuestión de confianza, no, te cierro. Y el Congreso le dice, bueno, y yo te vaco por incapacidad moral en cualquier momento. Y están así, Pero, en medio ajá. la gente, en medio la pandemia. Entonces, necesitamos organizar jurídicamente esto para que tengamos equilibrio de poderes. Y el equilibrio de poderes, ¿qué cosa va a hacer? Va a generar estabilidad política. ¿Y la estabilidad política qué va a hacer? Generar estabilidad económica. Ya lo ha dicho el propio señor Velarde. Si el tema político se resolviera, el dólar estaría más bajo. Porque ha salido a vender un montón para ver si baja el dólar. Exacto. Entonces, nuestra posición es que desde los dos lados tiene que trabajarse, pero la cuestión de confianza para modificarse tiene que ir a una reforma constitucional por la vía ordinaria, que son 2 legislaturas ordinarias. Interesante perspectiva equilibradora la que usted describe en un Congreso donde lamentablemente son minoría por ese lado, pero por el otro lado usted no se está llevando bien con el señor Bellido. Junto al MOL ha presentado una denuncia por discriminación. Estamos hablando del presidente del Consejo de Ministros. Cuéntenos, por favor, rápidamente por qué. Lleve bien. No es que no me lleve bien, es que el señor ha cometido un delito. Y cuando alguien cometió un delito, se procede haciendo una denuncia penal. Y como ese delito lo ha cometido antes de ser congresista, tendrá que enfrentarla como cualquier ciudadano. ¿Cuál de los delitos es en términos de, me imagino, lo de redes sociales? Así es. Que felizmente él solo ya confesó que efectivamente lo que yo estoy poniendo como prueba en nuestra demanda es los pantallazos de expresiones discriminatorias contra nuestra comunidad de lesbianas, gays, trans, bisexuales, que, por ejemplo, señala que la revolución no se puede hacer con maricones, ni con peluqueros. Cuando no sabe que no ha leído historia, porque Alejandro Magno era un gran estratega, un gran militar y efectivamente era homosexual. Entonces, ¿qué tendrá que ver la revolución con la orientación sexual de la gente? Sin embargo, ese comentario tiene un afán denigrante contra un grupo de personas. Y por eso es que no solamente la denuncia la he firmado yo, sino que la ha firmado el MOL como una institución que tiene como objetivo luchar por los derechos de la comunidad de lesbianas y gays. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con esa denuncia. Interesante la referencia histórica. Pensaba yo incluso también en la historia, ¿no?, de la represión homosexual en Cuba, incluso, ¿no? Que también en medio de todo se jugó un papel, ¿no? El movimiento homosexual como presos políticos, ¿no? Así que es una lección que debería estar aprendida, entre otras cosas, por más de izquierda que se sea. Por eso yo soy socialdemócrata, porque es en los regímenes socialdemócratas donde las personas homosexuales hemos conquistado nuestros derechos. Entonces, por eso es que yo, por ejemplo, no me puedo considerar ni nunca he sido comunista. He sido una persona de izquierda, soy una persona de centro izquierda, me defino como socialdemócrata y en todos los países que hemos logrado el matrimonio igualitario ha sido en regímenes socialdemócratas. Por otro lado, hoy mismo, en Rusia te persiguen penalmente por ser homosexual. Sí, acá tengo yo un libro que se llama Homofobia de Estado, donde hay varios países donde
ser homosexual es delito. Y En sí. países como Arabia Saudita te matan directamente, hay pena de muerte. Entonces, en el Perú, que estamos avanzando hacia la civilización, hacia la igualdad, desde mi lugar como congresista, como abogada, como activista, yo no puedo permitir que una persona que está a cargo del gabinete de ministros tenga este tipo de expresiones que son delito. Así es que sus disculpas no se las recibo, porque uno no disculpa los delitos. Los delitos se denuncian, se procesan, y espero tener justicia y que se le condene, ¿no? Muchas gracias, Ucel. A mí sí me va a disculpar porque se nos ha terminado el tiempo. Gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Vamos, por la oportunidad. muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos, como les habíamos prometido, con Ricardo Burgos, ¿no? Y el presidente de SEDAPAL. No se muevan. Hay noticias sobre el suministro de agua en San Juan del Lurigancho y los dejamos con la entrevista con el presidente del directorio de SEDAPAL, Francisco Dumbler. Bien, gracias por seguir en nuestra sintonía en Cara a Cara. Le damos la bienvenida a Francisco Dumbler, presidente del directorio de SEDAPAL. Por supuesto, todos muy preocupados con la situación en San Juan del Lurigancho, y me parece que en lo inmediato al menos hay buenas noticias. Señor Dumbler, buenas noches. Hola Enrique, un gran saludo para ti y para todos los escuchas de TV Perú. Y sí, comentarte que hoy viernes en la mañana hemos realizado una visita de inspección a los puntos más altos. Esto en ingeniería le llaman las cotas más elevadas de San Juan del Lurigancho, a 500 metros, y hemos verificado que razonablemente la presión ha regresado de agua y ya tienen todos el 100% de suministro de agua a estos momentos. Perfecto. Entonces, bueno, esa es una noticia, como decía, buena. Usted había dicho ya precisamente que a lo largo de estos días se iba a restablecer el servicio y esto ha ocurrido. Recuérdenos, por favor, porque usted ha señalado que lo que ha pasado en realidad ha sido el mal menor, ¿no? Que este corte de agua se ha tenido que dar para evitar un aniego trágico, en realidad, como el del 2019, y que hay una complicación con las obras precisamente derivadas de lo que ocurrió entonces. ¿Cuál es la situación? Sí, a ver, primero vamos a la infraestructura y la solución final, ¿no? El colector matriz donde vierten todas las aguas residuales de San Juan del Lurigancho es el que se denomina Canto Grande. Este es un colector que fue puesto en operación en 1977, tiene más o menos unos 18 kilómetros de longitud, y cuando se hicieron los estudios de ingeniería y la construcción del tren eléctrico, una parte de digamos, de las zapatas del tren eléctrico se superponían a la estructura de la tubería a este colector. Se hizo entonces una especie de si quieres, una especie de herradura que se llama bypass, para que no hubiera interferencia de ambas infraestructuras. Eso se hizo, fue entregado ese bypass de 3.5 kilómetros en el 2013 a SEDAPAL, y bueno, ese bypass es el que se fracturó y tuvo este problema del aniego en el enero del 2019, con las consecuencias que ya conocemos. No voy a entrar a los detalles, pero recordarás, fue probablemente el percance reputacional y de pérdida de operatividad más grande de todos los 57 años de historia de la empresa. Y efectivamente, la urbanización Los Jardines, 300 casas quedaron inundadas con residuos fecales a 1,5 metros, 10 días. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Primero, un nuevo diseño de ingeniería
este diseño de ingeniería se concluyó en el 2019, que no es sino una especie de herradura más grande sobre la inicial. Se ha hecho, está en plena construcción un nuevo bypass que concluye y debe zanjar esta historia en noviembre del presente año. Esa infraestructura definitiva, porque creo que es muy bueno aclararlo, ¿no? Tiene un nuevo diseño de ingeniería, como te había dicho, y la obra estaba prevista hacer en 440 días. No es un sistema simple de resolver, o sea, tiene su tramo. Se ha atrasado, sí se ha atrasado, pero no por efectos directos de nuestra supervisión o de nuestra operación, sino básicamente, si tú recuerdas, toda la actividad de construcción estuvo paralizada entre marzo y junio, julio. Y entonces, toda. Y justo el colector que empezaba el proceso constructivo también quedó paralizado. Pero bueno, asumimos las responsabilidades. Y evidentemente, cuando sucedió un nuevo colapso de la tubería del primer bypass, ¿no? El primer bypass en el tramo C1, C2, es otro tramo, es otro sitio de esa tubería antigua, ¿no? Eso sucedió el 4 de septiembre último. Esperábamos que las bombas empezaron a funcionar, pero se tomó la decisión de evitar que surgiera un nuevo rebose de las aguas residuales y la historia la conocemos, se cortó el agua y claro, podemos explicarlo como quieras y pedimos las disculpas por el malestar, pero no íbamos a llegar a la situación del 2019 porque eso es mucho más difícil de controlar después de limpiar y el impacto es mayor. Así es. Ahora, usted ha señalado que se va a solicitar una indemnización de 81 millones de soles. ¿A qué entidad exactamente es la que se demanda esta indemnización? A ver, el concesionario de la línea del tren eléctrico ¿no? Es hoy ATU, que absorbió a la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, ¿no? La reparación total hasta el 30 de junio, o sea, falta aumentarle este episodio, ¿no? Porque es la reparación civil, etcétera, tendrá que hacerse y estamos en coordinación, ya se dio la instrucción para conjuntamente con el procurador del Ministerio de Transporte se exija esta reparación. Finalmente, valgan verdades, Enrique, esta es plata de todos los peruanos, de los limeños, es de nuestra plata que ha salido de ese bolsillo para efectuar esta reparación y estamos en el derecho de que una infraestructura que habitualmente debe durar 70, 80 años, hubiéramos tenido probablemente más cuidado en el sexto año empezó a producirse estos desperfectos, ¿no? Y seguimos arrastrando eso. Es el concesionario Tren Eléctrico que me parece que está manejado por AENSA ahora, ¿no? Ex Graña y Montero, ¿no? Es la empresa responsable en este caso. Sí, y evidentemente, además, respecto a los temas técnicos, nosotros nos referimos estrictamente al informe de Contraloría General de la República, porque hay varios informes, uno del Colegio de Ingenieros, otro del Ministerio, hay peritajes, etcétera. Pero la causa no es concluyente y probablemente sean varias que se conjuguen eso. Una es que el diseño original estaba hecho muy cerca de las zapatas del tren y la vibración del tren hizo perder la compactación del tubo. Otros que hubo manipulación externa. Otros señalan que el tipo de tubo que se escogió para eso, que tiene un grosor bastante pequeño, es diferente al que ahora hemos puesto un nuevo tubo de polipropileno de alta densidad, de 2 pulgadas de espesor, ¿no? Entonces, estamos tratando de que no se vuelva a repetir en las próximas décadas, esperamos que dure 80, 100 años, no se vuelva a repetir un fenómeno como el que ocurrió en el 2019.
Ojo, Bien. esta tecnología va a 9 metros, está enterrada a 9 metros y la estamos haciendo bajo la superficie. Por eso es que este es un diseño de ingeniería nuevo y lo que llamamos tecnología trenchless. No es fácil, no es como poner un tubo expuesto, ¿no? Está bajo tierra a 9 metros. Esa explanada de Pirámide del Sol es el punto más bajo de lo que podríamos decir es casi toda una cuenca, ¿no? San Juan del Lurigancho, ¿no? Bien, bien, perfecto. Bueno, comunicada entonces esta buena noticia, le quería preguntar sobre los comentarios de hace un par de días del presidente que dijo que se estaba por tomar una decisión con Sedapal. ¿Esto tenía que ver con esta situación? ¿El presidente ha conversado con usted? ¿Tenía que ver con el restablecimiento del servicio del agua en San Juan del Lurigancho? ¿Ha podido hablar al respecto? No. Básicamente eso, pero si tú recuerdas, Enrique, el día miércoles con el Premier Bellido empezamos y abrimos las válvulas, eso fue también transmitido por todos los medios de prensa, empezamos el reabastecimiento paulatino de la ciudad. Esa fue la fecha que ofrecimos desde el directorio, se cumplió con la fecha que empezamos a restablecer el servicio de agua. Y creo que ahorita la prioridad, y no digo que no sea relevante, porque estaremos coordinando, haciendo una mesa técnica conjuntamente con el ministerio y revisando la necesidad de hacer algún tipo de reingeniería. Lo básico ahorita es concentrarnos en terminar, ya están en turno de 24 horas, y la fecha, nuestro deadline, es noviembre, cuando tengamos entregada a la población y a la ciudadanía y decirles, señores, ya la posibilidad es mínima, es muy remota de que pueda suceder. Hemos hecho la reparación definitiva y estamos poniendo el colector matriz. Ojo, porque ha habido muchas también especulaciones o informaciones. Se rompió la tubería. Esperen, una cosa es que se rompa la tubería matriz de desagüe de un distrito, por supuesto, es el más grande, el más grande distrito del país. Y otra cosa es que producto de cuando tú lanzas agua por horas o breves momentos, a veces las tuberías sufren mucha presión y se dañan, y eso, pero esas son reparaciones de pocas horas. Esta es una reparación que nos está costando meses de acuerdo al planning proyectado, ¿no? Claro. Ahora, para ya terminar con siempre los temas que están en la preocupación de los usuarios. Se habla ahora mismo de la posibilidad de incremento de tarifas. ¿Existe eso? ¿Eso está puesto sobre la mesa? ¿Hay esa perspectiva? Nosotros presentamos quinquenalmente algo que se llama PMO, que es el Plan Maestro Optimizado, a través de la SUNAS. La SUNAS es quien revisa nuestro plan maestro y autoriza la incorporación de incrementos tarifarios. Pero esos incrementos tarifarios están hechos en base a las nuevas infraestructuras que se van a seguir desarrollando y tratar de mejorar el servicio. Y me explico, porque esta es data oficial, es data estadística. En Lima, 93% de los que habitamos en la capital tenemos conexión domiciliaria. Es la mejor cobertura del país, lejos de varias ciudades. No obstante, en términos absolutos, Enrique, ese 7% representan 800,000 personas que todavía no tienen ese servicio. Hemos hecho un plan, ¿no?, para ir escalando proyecto por proyecto y cerrar la brecha hacia el 2030. De acuerdo a las previsiones presupuestales y de acuerdo a los recursos financieros de Sedapal, el 2030 vamos a llegar a cobertura universal. Y ojo, el 2030 no vamos a hacer 11 millones, vamos a hacer 13.5, 13 millones y medio de los que habitemos esta capital. Ese es el tránsito, cubrir la brecha y ganarle la velocidad. Ahora, esto por nuestro paso y porque tú lo conoces. Ningún especialista en 1990, que éramos 5.5 millones de limeños, te hubiera dicho que el 2020 éramos 11 millones de limeños. Es la única ciudad de América Latina y el Caribe que se ha duplicado en 30 años.
producto del centralismo y de miles Claro, de cosas de la que migración, son atribuibles etcétera. a este problema, es muy difícil con una ciudad que no ha planeado este desarrollo, porque claro, tú le dices no tiene agua, señor, usted lo tenía en su catastro, usted tenía planificado que Claro. esta iba a ser una zona de expansión urbana, ¿no? Y entonces el agua está yendo como parche, ¿no? A la mala planificación que ha existido en nuestra ciudad. Y claro, ese es un Efectivamente. tema que hay que trabajarlo conjuntamente hacia adelante, ¿no? Es una Porque la consecuencia gente más, se va sí, ubicando en cerros, en cotas altas, donde es más difícil cada mucho más vez. difícil. Ajá. Si le solucionas el problema del agua, no le has solucionado el problema de la vivienda, ni las pistas, ni las veredas, ni los parques, ni los jardines, ni el hábitat, ni los colegios, ni las postas, ni los mercados. Sigue siendo una complicación. Sé que el agua es básica y para la vida humana, pero estamos hablando de tener una ciudad sostenible para todos, ¿no? Y que todos tengamos una mejor calidad de vida, ¿no? Y no va a ser una ciudad sostenible mientras siga creciendo precisamente a nivel de los cerros, porque efectivamente, como De usted acuerdo. señala, el agua es mucho más caro instalarla ahí, el saneamiento es mucho más complicado y evidentemente se exige pues un esfuerzo de planificación que sin duda va más allá. Francisco Dumbler, gracias por estar con nosotros hoy, bueno, compartiendo esta buena noticia y explicando esta problemática que, como nos queda claro, no es nada sencilla. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Enrique. Un saludo nuevamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Muy bien, gracias por seguir en nuestra sintonía. Vamos a tratar un tema sumamente importante, preocupante, por supuesto, para los hombres de prensa. Le damos la bienvenida a Ricardo Burgos, decano del Colegio de Periodistas de Lima, porque en las últimas semanas, meses, podríamos decir, se ha visto un ambiente cargado, ¿no? Se suponía que desde un lado del espectro político, por decirlo de alguna manera, contra la prensa, en fin, epítetos y demás, pero esto parece estar de alguna manera también afectando ahora a elementos, por decirlo de alguna manera, afines al gobierno, nueva prensa, ¿no? Que se está viendo, que aparece siempre en estas circunstancias y que comienza pues a atacar a quien, digamos, no necesariamente ni siquiera es de oposición, sino que no va en la línea que ellos quisieran. Y esto es especialmente preocupante porque, repito, se están llenando de adjetivos, se está llenando de epítetos, y esto es un círculo vicioso, Ricardo, que se reproduce en redes sociales y que va minando la credibilidad de, por supuesto, no a todo el mundo le gustan los periodistas, pero al final la prensa siempre es un contrapeso dentro del sistema democrático, y te queríamos, por supuesto, pedir un comentario al respecto. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Bueno, sin duda la prensa es una célula básica, es un instrumento principal de la democracia. Un gobierno democrático sin prensa libre, en realidad, o es un gobierno mediocre o es una dictadura. Creo que eso lo deberíamos tener muy en cuenta. Ya nuestro país viene siendo afectado por estas cosas. Por ejemplo, en 2018 se intentó en el Congreso a través de un golpe de mano, tratar que los periodistas revelaran sus fuentes. Felizmente eso no prosperó. En esa oportunidad la Sociedad Interamericana de Prensa expresó sus reparos y calificó como un retroceso el tema de la libertad de expresión en el país. Hoy, 3 años después, no estamos sin duda en una situación de ese tipo, pero sí notamos que se está convirtiendo en una suerte de protocolo muy singular, muy chicha en torno a la forma como se define la política informativa del gobierno. Y en esto, digamos, el termómetro más importante son los reporteros que cubren la actividad diaria, la coyuntura política, y entonces estamos viendo en estos casi 2 meses de gobierno que hay, digamos, una situación muy inestable, muy fastidiosa. El Colegio de Periodistas ha emitido el día de ayer un comunicado en el que llama la atención a estas agresiones y afectaciones y expresa su rechazo y su censura, por supuesto, y su pesar. Se está convirtiendo, lo calificamos de una manera dentro del lenguaje policial, en una situación así, algo como un modus operandi. Y esto no puede ser. Yo creo el colegio exhorta al gobierno a dar un golpe de timón.
a dar un golpe de timón en las relaciones entre la prensa, el poder y el gobierno, Enrique. Ricardo, para finalizar, te pediría además un comentario, porque como digamos, representante gremial que eres, sobre el propio manejo de lo que debería ser lo que yo llamo de manera un poco insistentemente fastidiosa, comunicación pública, ¿no? Es decir, hemos ido virando de lo que se podía conocer como, para hablar de esta casa, ¿no? El canal del Estado, a lo que tendría que ser más bien en democracia, y todo va evolucionando, se supone, una política de comunicación pública. Y a veces, al parecer, hay actores que no me refiero ni siquiera a los propios actores oficiales, sino a ciertos actores oficiosos que comienzan a aparecer, ¿no?, en estos entornos, que parecen estar confundidos sobre la labor que debe tener digamos, un ente como el IRTP. Quería también conocer tu opinión, por favor. Bueno, sin duda la aspiración de la televisión pública no es de ahora, lleva mucho tiempo. Creo que todas las personas que trabajamos en medios, en comunicación, sentimos que la televisión, digamos, en lo que se refiere a lo que se llama la televisión estatal, no es propiamente un agente de propaganda del Estado, ni tampoco de difusión de contenidos exclusivos del Estado. Yo alguna vez he trabajado como gerente de prensa también en el Canal 7, y me preocupé por, digamos, masificar los contenidos, me preocupé por competir con los otros medios y ofrecer, digamos, una buena parrilla de producción periodística a la gente, a mucha gente que, por supuesto, sigue, digamos, los programas de IRTP, especialmente al interior del país. Pero desde entonces la televisión pública no ha podido prosperar, ya nosotros nos sentimos como un poco de envidia cuando nos vemos en el espejo, por ejemplo, de Chile, ni qué decir de Alemania, ni qué decir de la misma España, en fin, y otros países donde la televisión pública está muy desarrollada. Creo que este gobierno podría dar un gran avance en ese tema y esperemos que esto ocurra, pero entre tanto tenemos que trabajar con lo que tenemos y creo que sí, el Canal 7 en estos momentos está obligado a mantener una imparcialidad y a comunicar a todos los peruanos acerca de lo que ocurre en el país. Así es, ¿no? Y con este énfasis en una pluralidad, porque claro, en medio de tanta polarización, la pluralidad ayuda, ¿no? De alguna manera, pues la pluralidad bien entendida, por supuesto, ¿no? Ayuda a transmitirle a la ciudadanía un sentido de amplitud para que también pueda desarrollarse sus propios conceptos. Ricardo Burgos, decano del Colegio de Periodistas de Lima, muchas gracias hoy por acompañarnos en Cara a Cara. Igual modo, Enrique, muy amable. Gracias. Y con esta reflexión del decano del Colegio de Periodistas de Lima, despedimos este Cara a Cara, despedimos esta semana, invocamos como siempre a la tolerancia, a la democracia y por supuesto a la vacunación de todos los que falta vacunarse. Sigan ustedes con la programación de TV Perú, sigan con En Pared, nos reencontramos el lunes. Un excelente fin de semana.